Muy buenos días, bienvenidos a todos al primer diálogo del Jam Beckett de nuestro encuentro Beckett México 02. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos muy contentos de haber arrancado muy bien este encuentro. Vamos a iniciar de lleno con los trabajos del Jam Beckett y para eso quisiera tomarme unos minutos para explicar en qué consiste esta parte tan importante del encuentro. Y después voy a presentar a nuestro invitado. Pablo, buenos días, gracias por acompañarnos. El Jam Beckett es una de las partes que combina la parte de creación artística con formación y la integración de las nuevas generaciones a la investigación y a la creación en torno a la obra de Samuel Beckett. El Jam Beckett es un eje artístico, pero también es un eje de reflexión y hoy es la primera mesa de esa reflexión. Al inicio de este proceso del encuentro hicimos una convocatoria dirigida a estudiantes y egresados de las escuelas públicas y privadas de nuestro país en las áreas de artes escénicas, de comunicación, de literatura, de diseño, de animación, de tecnología en general, para que se sumaran a este jam que consiste en la realización de una puesta en escena. Vamos a utilizar todavía los términos convencionales, aunque evidentemente no estamos ahí, en torno a la pieza para televisión Hey Joe de Samuel Beckett. Recibimos 9 propuestas, 9 proyectos, todos ellos muy interesantes y finalmente tenemos en nuestro cartel del encuentro 4 propuestas. Los chicos en poco más de 20 días realizaron esta pieza de acuerdo a las condiciones y al medio que proporciona la plataforma Fixstream, una plataforma virtual pensada para la realización de ficciones en streaming, en vivo, y tiene una serie de recursos que los chicos instrumentaron para construir su concepto, su discurso artístico en torno a la pieza de Eito. Y en estos espacios de diálogo lo que queremos hacer es conocer un poco de ese proceso, de conocer qué fue lo que sucedió a lo largo de estos días, de estas semanas, en los que ellos estuvieron trabajando muy intensamente en la realización de su propia versión. Y bueno, evidentemente, pues después acompañarlos a ver esa versión, ¿no? Para ver los resultados. Entonces, para iniciar este diálogo, se encuentra con nosotros Pablo Retana, que él es director y representante del colectivo Locomotora Teatro, que va a presentar un show el día viernes y hoy nos acompaña para presentarnos pues, el entretelones, el tras bambalinas, ¿no? El behind the scenes. Vamos a hacer una especie de desmontaje de esta pieza y me quiero tomar unos minutos para presentar debidamente a Pablo Fernando Retana Quiñones. Él es originario de Guatemala. Actualmente se encuentra estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él inició sus estudios teatrales en el año 2010 en Guatemala y en el 2018 en México. Destacan los realizados en la USAC, en Casa Azul, en la Capilla, en el Instituto Cultural Helénico, en el FITU, en el AMSI y el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, entre otros. Ha recibido cursos, talleres, seminarios y clases magistrales con maestros como Otto Minera, Alfredo Porras Smith, Diego Cristian Saldaña, Juan Carlos Dalla Ochoy, Valeria Di Toto, Jimena M. Vázquez, Didan Huiquén, Jorge Dubati, Rafael Pimentel, Eugenio Barba, entre otros. Y ha participado en más de 20 montajes como director, como actor, como dramaturgo en Guatemala, El Salvador, Honduras y naturalmente en México. Actualmente es miembro de las compañías teatrales Locomotora Teatro, El Arca y La Raza Cósmica del Teatro Injuber. Pues muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Quiero aprovechar este momento para expresarte nuestro profundo agradecimiento por el esfuerzo y que extiendas este agradecimiento a tu equipo de trabajo por todo lo que hicieron en este mes muy intenso de realización. Y bueno, sin más, te cedo la palabra para que nos compartas tu experiencia y después abriremos un diálogo con las personas que están viendo esta transmisión, si surge alguna duda sobre lo expuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gunari, por abrir este espacio también.
y a todo Beques México. Y pues en cuanto a ese proceso de la obra de Joe, bueno, primero fue leer lo que nos habían proporcionado, la versión, la traducción en español. Después de eso nos dedicamos a investigar sobre una versión como de más directa, entonces encontramos la versión en inglés. Y nuestro primer paso ahí fue justo realizar la traducción, que la realizamos entre Valeria, que es actriz de la obra, gran actriz y también investigadora, le interesa bastante ello. Entonces hicimos la traducción, fue nuestro como primer pasito para entender la obra y proponer ya una propuesta más, tener una propuesta más propia del grupo. Y luego de ello, ya pues nos tocó como enfrentarnos a lo de la plataforma, que pues es que es otro lenguaje porque no se pueden usar como las mismas convenciones del teatro, tampoco se pueden utilizar las mismas exactamente que del cine. Entonces creo que es un nuevo lenguaje que hay que ir explorando y sobre todo explorar y ver qué va saliendo, sobre todo por los tiempos recientes y por el contexto y por lo nuevo que es todo toda esta nueva forma de expresión. Y pues viendo qué se podía realizar, porque toda nuestra experiencia anteriormente habían sido en plataformas como de Zoom. Entonces, al toparnos con Flixstream, pues que es otra plataforma y tiene otras oportunidades, pues es de ver cómo nos adaptamos ahí y ver qué posibilidades había. Y entonces, pues comenzó a haber lluvia de ideas y todo, ¿no? Y una de las primeras, pues, que surgió como propuesta fue la idea de una iluminación y cómo podría ser el montaje. Entonces, voy a compartir pantalla. A ver, ahí está. Ujú, Bueno, el primer paso fue lo de la iluminación, como el de la izquierda, ujú, y buscar cómo se podía ver en la pantalla. Entonces empezamos a hacer pruebas con los celulares, con la luz, cómo se podría fijar y todo ello. Em, y de ahí empezamos también con el análisis del texto, de que para que nosotros, porque esto es muy curioso de la obra de Beckett, que muchas veces tiene un manejo de la escritura de manera muy dosificada. Entonces es mucho de qué es lo que te va construyendo en la mente, qué puedes rescatar, cómo puedes tú como conectar si las cosas. Entonces hicimos un análisis también sobre ello y fuimos viendo cómo íbamos llegando como a una misma línea grupal. Y pues ya entonces también se comenzó a hacer exploraciones con el texto, leyendo el texto. Y aquí se me dificultó bastante porque no sabía muy bien cómo comunicarme con las actrices que hacían la voz. Y llegué tal vez a la exploración de esto, que lo encontré en una clase una vez, jugar con ujú, el texto de esta manera. Y se los presenté a las actrices y fue una maravilla porque respondieron muy genial, jugaron muy lindo con esta propuesta, con la tipografía grande que iba disminuyendo palabras en otra, las cosas subrayadas, y funcionó muy bien. Jugaron de una manera muy linda Valeria y Aide, de que también es actriz del proyecto y que también es una gran cantante. Y entonces, pues con esto jugaron muy lindo. Entonces empezamos a explorar el texto, con qué volumen lo podrían jugar, con qué matices, si voz susurrada o voz baja. Y entonces, como un objetivo de esta parte del manejo de la voz, es justo, ya que es un formato virtual, y como el formato virtual se apega mucho a los sentidos, también tanto lo visual, como ver la pantalla, y como lo sonoro, ya sea por el sonido de la computadora, como por usar el uso de audífonos. Entonces, los matices de la voz creemos que es muy importante. Y como no es un formato teatral a distancia, pues una voz más como, se puede jugar con una voz baja, una voz como en susurro, y ujú. también siguiendo un poco lo de las indicaciones del texto. Entonces así pasó y quedó muy genial, muy bien. Y así empezamos a hacer después con la voz reverberante, jugar con los ecos. Entonces, aquí como es uno de los primeros factores del proyecto, como una primera forma de lenguaje y de sensaciones, que es lo auditivo. Entonces de ahí, pues ya también se empezó a ver lo de la pantalla como otra segunda opción de lenguaje, como buscar una dislocación que
afectar de diferentes maneras, lo que uno pueda ver, escuchar. Entonces lo primero que también se trabajó fue con la imagen de Fernando Gurrola, que y también con Fernando Gurrola, él también es realizador de máscaras y títeres, y por ejemplo lo que se va en el montaje, que se ven máscaras durante él, son realizadas por él. Entonces con él empezamos a ver cómo podría funcionar, cómo podría ser el marcaje, ¿no? También jugar con este juego de la cámara y cómo podría ser como otro lenguaje, y el lenguaje de Fernando Gurrola ya más pegado como a un tipo de tono, digámosle como realista, pero para jugar con contrastes, ¿no? Y ya luego para ello jugar con la opción de Valeria Arriaga, que es la de aquí, la que tiene la luz detrás de ella, para que nunca se le vea el rostro, porque la voz, como solo aparece una voz en todo el montaje, pues igual de manera creemos que es importante quedar así. Y por último llegó también otra lluvia de ideas, junto con, y fue donde apareció lo de la pantalla de Aide Sayago, que es donde se ve la imagen de los ojos, que se realizó un pequeño como montaje de vídeo para jugar con esos tres lenguajes. Entonces hay como 4 en total, como cosas que afectan a los sentidos: el lado sonoro, el visual realista de Joe, de Luis Fernando Gurrola, donde aparece Valeria Arriaga con el aro de luz de la voz, y el cuarto que es el montaje de vídeo, que va manejando su propio ritmo también. Y todo ello en mosaico, o ya sea para fijar pantalla. El objetivo es jugar con que el público pueda seleccionar qué es lo que ve y qué imágenes le van a afectar, o si todas a la vez. Y bueno, eso puede ser un resumen de todo. Claro. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, a mí me parece muy interesante la manera en cómo estás abordando esta exposición sobre tu pieza. Yo creo que estás diciéndolo tangencialmente, ¿no? Dices, no podemos hablar, no se pueden trasladar las convenciones teatrales, ¿no? En el sentido más ortodoxo de lo que quiere decir esta expresión, a lo que estamos experimentando en Fitstream, ¿verdad? Y bueno, yo quisiera compartirte que más temprano Luli Garza en el panel de inauguración nos comentaba algo que me parece importante traer a colación, porque ella decía que Fitstream es un proyecto de plataforma virtual para el arte escénico que surgió en la pandemia, pero no a raíz de la pandemia. Es decir, la lectura, digamos, de primera intención es que, bueno, como estamos en el confinamiento, como no nos podemos reunir, ¿no? Tenemos esa dificultad de, tenemos que idear nuevos modos de salida del arte teatral, ¿no? Y una de esas, pues, es Fitstream. No precisamente, más bien, Fitstream es una plataforma que surge al ver el universo de posibilidades que los smartphones, ¿no? Que la virtualidad, el streaming, permiten para el arte en vivo, para el arte escénico, ¿no? Para la acción performática, digámoslo así. A mí me parece que estamos de alguna manera trabajando, dialogando en práctica, ¿no? Haciendo un saber práctico en relación a estas dificultades que estamos enfrentando en todos los orbes, alrededor de todo el orbe, la gente que hacemos teatro, sobre cuál es una salida de lo más adecuada para el arte escénico. Y como tú bien lo dices, pues la experimentación, ¿no? Y eso me recuerda también la consabida frase de nuestro autor, ¿no? Hay que fracasar cada vez mejor, ¿no? Es la única manera en la que podemos alcanzar algo, ¿verdad? Pero bueno, me parece muy interesante lo que estás planteándonos. No sé si hay alguna duda o comentario por parte del auditorio que sigue esta transmisión. Si la hubiera, les agradezco mucho. Podemos hacérselas llegar a Pablo. De lo contrario, bueno, yo sí te haría una pregunta muy concreta en relación a lo que nos presentaste y en relación a lo que yo vi en tu proceso. ¿Cómo hicieron ustedes, considerando que su lugar, el lugar al que llegaron es muy afortunado, cómo hicieron ustedes para que el medio no fuera un obstáculo, sino jugara a favor de su proyecto? ¿Cuál fue su relación con el medio y sus características? Pues yo creo que hubo
altibajos también en todo tipo, o sea, como que avanzaban, pero después como nos encontramos con un obstáculo técnico, entonces ver cómo se podía solucionar. Por ejemplo, traíamos como que la idea de que en Zoom, de donde pues apaga, se puede fijar una pantalla y ya, y solo eso se va a ver. Pero vemos que en Fixstream es posible hacer más cosas, pero por ejemplo de la pantalla fijarla se puede, pero te aparece como un cuadrito debajo. Entonces había que solucionar eso, cómo podríamos aplicarlo. Pero vimos también que en Fixstream algo muy bueno es de que se pueden mezclar voces, o sea, tú y yo podemos hablar al mismo tiempo y no se corta la transmisión como en otras plataformas, como que se come la voz, como para que se pueda escuchar lo que dice la persona central. Entonces, pues empezamos a jugar con ello. Y yo creo que un gran como también incentivo han sido como referentes grupales que han habido, como en el uso de pantalla, como incluso hasta me podría decir que también hasta como de profesores o artistas que han habido. Por ejemplo, los usos de la pantalla que realiza los trabajos escénicos de ay, se me olvidaron los nombres de algunos autores, disculpen. Pero, por ejemplo, uno aquí de México, como los usos que hace un grupo de Javier Márquez, que cómo utilizan en las pantallas el uso, cómo se acoplaron a ello y el uso de los sentidos también auditivos, creo que es muy motivante cómo lo realiza él. Y cómo buscar maneras de acoplarnos a esta forma de, ¿cómo se llama? Cómo aplicar nuestro proceso creativo al uso de pantallas, como en el caso de modificar el texto para jugar con la tipografía. Creo que fue también gracias a las dramaturgias visuales que se pueden ver en las últimas décadas. Entonces creo que es jugar mucho con todo lo que ha salido en este último siglo XXI, finales del XX, todas esas posibilidades que muchas veces son relegadas o ignoradas a veces por las brechas generacionales, pero que incluso sobre todo en las universidades, pero que permiten mucho, y sobre todo en esta época de pandemia, que creo que hay que abrir mucho la mente y buscar nuevos referentes y contemporáneos a nosotros. ¿Qué está haciendo nuestro compañero de la par o de clase? Y de ahí muchas referencias increíbles. Claro, tenemos una pregunta del auditorio que nos sigue por la transmisión en YouTube. Muchísimas gracias por su pregunta. Te preguntan, Pablo, ¿cuántos ensayos necesitaron en Fixstream para lograr adaptar su propuesta? Ah, es una excelente pregunta. Porque fueron varios. A ver. Yo Han te sido. puedo dar un dato y a lo mejor tú lo puedes calcular el tuyo. Yo conté los días que trabajamos. Fueron 24 días desde que se dio el arranque del proceso. ¿Cuántas veces ustedes habrán hecho pruebas en Fixstream? Yo diría que de 10 de 10 a 12 aproximadamente, y en diferentes horarios, porque por ejemplo a veces podía como que, porque estaba un poco complicado porque estábamos ahorita en clases como que juntarnos todos, entonces como nos íbamos dividiendo, ¿no? Ahorita trabajo contigo, Gurri, vemos lo visual, ahorita trabajo contigo, Gurri, perdón, Fernando Gurrola, le decimos Gurri. Claro. Fernando Gurrola, trabajo contigo lo visual, ahorita trabajo contigo Valeria y Aide los auditivo, y entonces ya teníamos después de un tiempito como un ensayo grupal y ensamblábamos todo, nos dábamos cuenta que funcionaba, que no, y lluvia de ideas. Y pues sí, eso como de 10 a 12. Claro. Bueno, también está preguntando las personas en la transmisión de YouTube que cómo se llama y se deletrea la plataforma de la cual hablan. Bueno, la plataforma es figstream.com. Les invitamos a que accedan a ella lo antes posible para que puedan conocer la cartelera de Figstream y a su vez también conseguir las cortesías para ver el trabajo de los chicos. Hay otra pregunta. Dice, actuar la obra de Beckett, particularmente la obra de los 60, supone una serie de ajustes en los recursos del actor. ¿A qué retos se enfrentaron los actores y cómo los sortearon con el director? Pues sí, una buena pregunta. Em, yo creo que primero a los recursos del actor, bueno, primero creo que es el entendimiento del texto y yo creo que eso ha servido mucho también que, por ejemplo, la voz principal de Joe, la que se mantiene constantemente, es la de Valeria Arriaga y quien me ayuda a hacer la traducción del texto. Entonces creo que eso también ayuda mucho para un análisis del texto. Y de ahí, por ejemplo, el texto de Joe te dice que la voz es como apagada, que se mantiene en un mismo tono, de manera monótona. Entonces, como que empezamos como a ver cómo se podría jugar con ello. Y
siguiendo esta misma premisa de cómo aplicarnos del texto de los 60 de Beckett presentado para televisión, porque originalmente fue una idea para televisión, cómo aplicarlo ahora a estos formatos de Fixstream y con las nuevas tecnologías y con las nuevas oportunidades que hay, pues empezamos a jugar con esto de los matices de voz. Y los retos, yo creo que mucho fue los aspectos técnicos, porque empezamos haciendo ensayos en Zoom y pues es complicado porque Zoom tiene otro tipo de audio, entonces cuando lo pasábamos a Fixstream era como, yo no lo escuché así en la pasada anterior, entonces empezamos a tener muchos más ensayos en Fixstream buscando horarios que se pudieran. Y entonces eso, los aspectos técnicos y cómo comunicarnos con la otra persona, porque todavía en presencial puedes como decirle o darles indicaciones, pero comunicarte vía voz o cámara es como que llega a ser a veces como un impedimento, pero a veces te da como otro tipo de oportunidades. Entonces creo que es de ser muy creativos. Los aspectos técnicos creo que es el mayor reto. Claro, esto último que dices, yo quisiera hacerte una pregunta en lo que nuestro auditorio, las personas que nos siguen en esta transmisión se animan a hacer alguna otra pregunta. Yo quería hacer la pregunta respecto a la tecnología. Esto que tú dices que me parece sustancial, pero que es evidencia de la diferencia generacional que dices. En las últimas décadas del siglo XX y estas décadas del siglo XXI, ha habido una evolución en los medios tecnológicos, tanto visuales como sonoros, auditivos, eh, que, que abren un mundo de posibilidades expresivas, creativas, discursivas. Y han estado relegados por parte de la gente de teatro, ¿no? Y a mí esa parte, eso que tú estás haciendo me parece muy interesante. ¿Qué crees tú que le pase al teatro ahora en esta combinación, en este aprovechamiento tan virtuoso que se está haciendo de la tecnología? ¿Qué crees tú que permanezca y qué crees que se deseche una vez que pase, ¿no?, la crisis sanitaria del COVID? Ay, ay, ay. Pues me siento como muy verdecito de vida como para dar un augurio de algo a futuro, pero, pero yo espero, al menos me gustaría ver que, sí, ahí sí que mi opinión personal, lo que me gustaría ver a futuro es que haya más juego y exploraciones con esto de la virtualidad, que creo que es un lenguaje muy interesante, que se permita más juegos, que se permita más a los jóvenes abrir más espacios de este tipo. Y en cuanto al teatro, pues yo creo que también va a estar bueno, nos va a estar como complicado por las nuevas disposiciones que hay de mantener la distancia en escena y todo, cosas así que dependiendo de cada centro cultural o cada recinto. Mm, yo espero que se puedan acoplar a las nuevas tecnologías y sin embargo, de una manera u otra, con las medidas necesarias y en su tiempo debido, pues que se conserve un poco lo presencial poco a poco. Pero sí eso puedo Ok. decir que está complicado, como decir un augurio a futuro. No me siento tan preparado de experiencia para ello. Es que más bien mi pregunta es que ahorita estamos tratando de dar salida, ¿no? Eh, a nuestros proyectos teatrales, escénicos, con los medios tecnológicos virtuales. Y yo pienso, bueno, cuando haya una vacuna, cuando se pueda restablecer digamos, la circularidad y la movilidad social normal, de todo esto que hemos aprendido y que a algunos nos ha costado mucho trabajo, ¿qué vamos a seguir utilizando? ¿Qué va a seguir? ¿Qué llegó para quedarse? ¿No? ¿Y qué cosas vamos a desechar? Por ejemplo, ¿vamos a seguir ensayando en Zoom? ¿Vamos a seguir utilizando Fixstream? ¿No? Ese tipo de cosas, porque no sé, ustedes son muy jóvenes, tienen un contacto muy, muy ágil y muy eficaz con la tecnología, pero los que no somos tan jóvenes, nos ha costado, la curva de aprendizaje sobre nuevas tecnologías ha sido muy complicada. Entonces yo diría, no, yo no voy a desechar todo esto, aunque regresemos a la presencia, ¿no? Porque más bien hay que incorporarlo con la presencia. ¿No te lo parece? Ay, 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 ya te caché. Pues yo creo que sí se puede conservar, incluso, por ejemplo, estas como reuniones, incluso de Zoom, pueden servir como para realizar como asambleas o, por ejemplo, para compartir experiencias de colectivos. Creo que son una herramienta, sobre todo en esta como nueva normalidad que hay. Y yo creo que Fixstream pues puede permanecer incluso en esta nueva normalidad, o incluso cuando ya, si en algún mundo ideal, lo de la vacuna ya pasa a todo el mundo y pues ya podemos como volver a salir más tranquilamente. Pues yo creo que sería bueno conservar estos formatos.
y que no se pierdan, sino que darles su debido espacio y tratarlos como un nuevo lenguaje. No decir que es teatro, no decir que es cine, sino que es algo nuevo que se está creando ahorita y que tiene para muchas posibilidades y muchas capacidades. Claro, claro, muy bien. Bien, pues vamos también a hacer otras, ya tenemos más preguntas, Pablo. Tienes muchos seguidores, Pablo, qué bueno. Mira, dice, en tu opinión o en la opinión del director, ¿cuál es la poética o sentido que Beckett engloba en la herramienta de cámara? Ah, no, creo que esa es para Gunn, dice. O sea, me están preguntando a mí. En la opinión del director, ¿cuál es la poética o sentido que Beckett engloba en la herramienta cámara? Para Gunn, sí. Bueno, y Pablo, igual, si tú quieres comentar algo, adelante. Yo voy a decir una respuesta muy sencilla, o trataré de hacerla sencilla. Es que yo creo que lo que nos asombra de este autor, por el cual nos reunimos, ¿no?, con esta insistencia, esta terquedad, si me permiten la palabra, pues es justamente su multifacetismo de entender distintos lenguajes, ¿no? O sea, hemos dicho a lo largo de este proceso que Beckett construyó obras para televisión, construyó obras para teatro, para radio, para cine. O sea, él no hizo lo que muchas veces hemos intentado hacer varios, que es adaptar una obra pensada para el lenguaje escénico hacia la radio, o una obra pensada para el lenguaje de la televisión hacia el teatro, sino que Beckett era un creador, un artista que tenía la suficiente sensibilidad para entender el medio, el universo en el cual estaba colocando su discurso artístico. Y eso es muy importante, porque solamente con la prueba y la experimentación podemos encontrar que las convenciones de la televisión, y en este caso esta televisión digital con la que estamos trabajando ahora, son muy distintas. Es otro medio, otro lenguaje que las condiciones del teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces, que tenía, digamos, como esa maestría de colocar un discurso en un medio sin ir en contra del medio, sino utilizando los recursos del medio a favor de su discurso personal. Y bueno, ya sabemos, por otro lado, que el sentido, si podríamos hablar de un sentido global de la obra de Beckett, pues tiene que ver con este poner en cuestión el afuera, ¿no? Me voy a poner como en estos términos muy Foucaultiana, ¿no? Es decir, no hay afuera, ¿verdad? Toda la experiencia que tenemos del mundo, no existe esa distinción entre una dentro de la conciencia y una fuera de la conciencia, una dentro de la experiencia, un mundo interior y un mundo exterior, ¿no? No existe esa distinción dicotómica muy cartesiana, muy moderna, sino que la conciencia y lo que conocemos como el afuera es una sola experiencia. Y a mí me parece que en Beckett existe ese sentido de cuestionar, ¿no?, el adentro de la conciencia y su relación con el afuera y esa disolución, ¿no? Y lo que con eso conlleva, ¿no? Ese sentimiento de aislamiento, ese sentimiento de sinsentido, ese sentimiento de zozobra, ¿no? Me parece que está puesto ahí. Esa es como la forma rectora de la obra de Beckett. Pero lo que es interesante es verlo cómo lo juega en radio con los medios del radio, lo juega en cine con los medios del cine y del teatro, y entiende todos los medios y todos los recursos artísticos, y más importante aún, logra ponerlos en un dispositivo textual para que los que ahora estamos confrontándonos con esa obra podamos comprender el medio y el discurso, ¿no? Yo creo que es eso. Yo creo que, por otro lado, eso le da vigencia, ¿no?, a la obra. No sé qué opinas sobre esto que estoy diciendo, Pablo. Pues yo creo que el manejo que da, ahí sí que es para propiciar, como dices, el discurso en general y sobre todo como para complementar el uso de, bueno, déjame formularlo bien. El discurso general que da, igual implicando también su uso del lenguaje y por ejemplo, en las obras de Beckett y lo que también he podido ver en sus obras de televisión es mucho como
recreación de imágenes. Incluso en Joe, aunque solo veamos el rostro de Joe durante gran parte de la obra, pues igual es una imagen muy concreta y que va desarrollándose junto a lo que se va escuchando. Y igual, por ejemplo, en la otra obra televisiva llamada Quad, ¿no? Cómo es esa imagen hipnótica que se va realizando durante todo el tiempo. Incluso en sus obras de teatro, en sus novelas sobre todo, que son bien interesantes, pero que siempre como que maneja esta idea de conservar imágenes asociado a un concepto general, a la palabra y todo. Entonces creo que también como este complemento de lo que te da lo auditivo y lo visual. Claro, sí, sí creo que aquí el tema, por ejemplo, con la cámara, tiene que ver con eso, ¿no? Con construir no solamente una experiencia auditiva, sino también visual que esté en sintonía con el cuestionamiento sobre el afuera y sobre el adentro de la conciencia, ¿no? Ahí tenemos otras preguntas. Dice, ¿es el segundo año que participan como colectivo en el encuentro Beckett? Eso es cierto. El año pasado nos acompañaron en una obra de teatro de Catástrofe, ¿no? De la pieza para teatro Catástrofe. ¿Su participación anterior les ayudó a encontrar una línea de trabajo para este año? Pues yo creo que tal vez como un tipo de inconsciente, sí, porque como es otro formato y todo es muy diferente. Y igual, igual como está estructurada la obra de Catástrofe, como está estructurada esta parte de que Catástrofe pues era estaba indicada para otro formato y está para televisión y así. Yo creo que inconscientemente sí, pero sin embargo cada proyecto es una nueva concepción completamente, una nueva forma de hacerlo. Igual no tenemos los mismos referentes de hace un año del colectivo a como estamos ahora, hemos crecido en otras cosas y todo ello y pues creo que por un lado sí, pero es un proyecto completamente diferente a lo que tenía Sí, éticamente. sin duda, ¿no? Catástrofe, un texto para teatro, estuvimos en un teatro trabajando, ¿no? Son otras condiciones. Y yo, texto para televisión, estamos en Feedstream, ¿no? Sí, son cuestiones completamente distintas, pero el sentido profundo del mundo, del universo beckettiano, pues permanece, creo yo. Otra pregunta que te hacen dice, ya que hablaste del manejo de las voces de las actrices, sobre todo en cuestión del susurro, ¿cómo recomiendas que veamos representación? O sea, la obra, ¿no? En este Sí, sí. caso. En cuestión de usar audífonos o audio normal. Em, sí recomiendo el uso de audífonos completamente. Ok. Y también en cuanto a lo visual, por ejemplo en Clickstream, en la esquina inferior derecha, hay un icono para cambiar la selección de pantalla. Y pues yo creo que recomiendo también la opción de mosaico. Ok. Si no, o si eligen la de presentación, pues solo estar cambiando cuando ustedes lo gusten cambiar de pantalla, ¿no? Pero siendo mosaico está bien. Chole, qué interesante, ¿no? O sea, finalmente la visualización final es una decisión del espectador, ¿no? Sí. Eso me parece, eso le da mucho más a la cuestión de la interactividad, ¿verdad? O sea, que no siempre vemos en teatro. Bueno, dice otra pregunta, ¿alguna experiencia durante sus tiempos de ensayo que quieras compartirnos? Que venga el anecdotario. Pues yo creo que las juntas que hacíamos grupales, en donde era una lluvia de ideas, porque la verdad es que este proyecto sí se construyó mucho en colectivo y, por ejemplo, cada vez que había un ensayo grupal donde estábamos los cuatro, pues hacían lluvia de ideas, iban saliendo. Entonces la idea que decía Gurri la complementaba Valeria, la que decía Valeria la complementaba Aide, y iban saliendo un montón de referentes. Y al final de esos ensayos grupales bueno, tenía mi hojita llena de apuntes de todo y todo, y era irlos probando. Yo rescato mucho los ensayos grupales y cómo está esta confianza del grupo de confiar en lo que el otro dice, probarlo y que la verdad esto se construyó en grupo. Sin ellos eso no hubiera salido. Claro. Bueno, eso es interesante. A pesar de estar en la virtualidad, no se pierde el sentido colectivo de lo teatral, ¿no? Que siempre es entrañable. Bueno, Pablo, te están haciendo aquí una felicitación. Dice, Pablo es muy buen actor, talentoso, grande Pablo, corazón. Bien, aquí tus fans, Pablo, te están acompañando. Oye, pues me parece muy interesante. Ya vamos a casi a cerrar este panel. Estamos sobre tiempo. Una última pregunta. ¿Qué opinan, supongo que en plural, de la obra televisiva de Beckett? ¿Es actual? Wow, esa es una buena pregunta. ¿Qué responderías a ella, Pablo?
Yo diría que sí. O sea, es que hay, bueno, sí, yo diría que sí. Sin embargo, pues creo que es de, por ejemplo, tomar el texto, estos guiones que hacía Beckett y pues ver cómo se pueden adaptar a los nuevos formatos, pero yo creo que sí son bastante para la actualidad. Por ejemplo, Quad es hipnótico. O sea, uno lo ve y se queda ido, pero creo que también se puede jugar de muchas formas geniales en estas nuevas oportunidades que hay de lo virtual, o incluso esta misma obra de Joe, el texto es maravilloso, lo escuchas y te sigue, y lo sigues escuchando y lo sigues. Creo que es importante tomar estos textos y realizarlos bajo la poética de cada colectivo y persona, sobre todo. Lograr nuestra propia poética y tomar estos textos que siempre son muy útiles en la actualidad, sobre todo Beckett, que juega mucho con esto del lenguaje. Sí, bueno, es que Beckett, híjole, cada vez que vamos a él, nuevamente decimos que ha avisado, que ha adelantado, qué increíble que siga resonándonos tan íntimamente y tan cercanamente. Yo debo confesar que la obra para televisión de Beckett la conocía, pero superficialmente. Mi especialización en Beckett siempre ha sido en el teatro y en la parte literaria. Y tuvimos este afortunado curso-taller con Luz María Sánchez, la doctora Luz María Sánchez Cardona. Ella es especialista, ¿no?, en el Beckett tecnológico, en el Beckett para televisión y para radio. Y ella nos compartió la obra, un poco el sentido de la obra, el contexto en el que surgió. Y yo me acuerdo que al terminar el curso le comenté a Luz, así en privado, le dije, ay Luz, qué bonito curso, me volví a enamorar de Beckett, ¿no? Es que Beckett televisión, Beckett radio, Beckett tecnológico es un Beckett distinto al que podemos encontrar en el teatro o inclusive en la obra narrativa y poética, ¿no? Y a mí me parece, no solamente es una cuestión vigente, sino es una cuestión necesaria, porque lo que pasa con estos grandes artistas es que son una articulación discursiva que permite explicar experiencias que por tan cercanas, como por ejemplo el aislamiento, el confinamiento en el que estamos ahora, derivado de esta crisis sanitaria, por ser tan cercano, me parece que todavía no podemos hacer una distancia para hablar de ello articuladamente. Y la obra de Beckett nos permite aproximarnos a esta experiencia informe hoy todavía, ¿no? Y empezar a aterrizarla en algo específicamente, ¿no? Esta situación de ello, de estar en su cuarto, ¿no?, de asomarse a la ventana y cerrar las ventanas y cerrar la puerta y ver debajo de la cama. O sea, esa ansiedad que puede generar la profunda soledad, ¿no? Para los que tenemos 8 meses encerrados, nos sentimos familiarizados con esa experiencia, pero no puedes hablar de ello todavía, y ve que es una manera de hablarlo, me parece, ¿no? Entonces, no solo vigente, sino necesaria, diría yo. Pues estamos cerrando, Pablo. Oye, te agradezco muchísimo. Yo he estado viendo algunos ensayos, pero ahora lo que nos presentas, esto que hiciste con el texto y tus actrices, parece interesantísimo. Yo te felicito. No quiero espolear, pero la pieza de los compañeros de Locomotora es increíble. Por favor, acompáñenlos el viernes a las 7 de la tarde noche. Había streaming, vía Sixstream, perdón. Hay que solicitar las cortesías en la página. Hay un link para solicitar su cortesía, les va a pedir un correo electrónico y les va a reenviar un código con el que podrán acceder a la función. Va a ser completamente en vivo, así que hay que ser muy puntuales y no vamos a tener repeticiones, así que por favor no se lo pierdan. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Algo más que quieras añadir para cerrar este diálogo? Pues sí, solo agradecer a la Locomotora, a Luis Fernando Gurrola y de Sayago Valeria Arriaga, que la verdad es que gracias a todo el esfuerzo que hubo grupal, pues estamos por acá. Muchas gracias a ellos y gracias a ellos está el proyecto. No, muchísimas gracias a los compañeros de Locomotora y como decimos en el teatro, que esa bonita costumbre no se pierda, ¿verdad? Mucha mierda para el viernes, por favor. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen por el canal de YouTube de Beckett México, el Encuentro 02. Las actividades académicas y performáticas continúan. En punto de las 12:30 del día vamos a tener la mesa Beckett y su obra para medios audiovisuales. Justamente en relación a los temas que hemos tocado en este diálogo, van a participar en esa mesa Jorge Dubati,
Paula Ansaldo, Eugenio Shkolnikov y Ricardo García Arteaga y Luz María Sánchez Cardona con la moderación de Ricardo García Arteaga. A las 12:30 en punto, por este mismo canal, por favor acompáñenos con esta mesa donde pues, los expertos, ¿no? Han trabajado y reflexionado sobre este tema de los medios audiovisuales en la obra de Beckett, van a hacer una exposición. Y más tarde, a las 4 de la tarde, tenemos la mesa Catástrofe, la obra teatral de Samuel Beckett y su relación con la pandemia COVID-19. Esa mesa está moderada por Arif Ovalle y participan Sandra Félix, Noé Morales Muñoz y José Alberto Gallardo. Pues, y por la tarde estamos con la inauguración del programa performático en Fixstream. Así que por favor acompáñenos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este inicio de las transmisiones y del encuentro Beckett. Seguimos con ustedes.